Como muchos saben, al final de su vida el rey Salomón pecó gravemente al quebrantar el primer mandamiento de Dios. Al principio de su reinado sobre Israel, pidió a Dios sabiduría y recibió este don, convirtiéndose en el hombre más sabio de la tierra. Esto fue presenciado no solo por el pueblo judío, sino también por representantes de otras naciones, como la reina de Saba. Aunque Salomón, que recibió el don de la sabiduría, gobernó y juzgó sabiamente al pueblo, escribió sabias parábolas y otros libros, el rey no pudo ordenar sabiamente su vida personal. Como ya se dijo al principio del artículo, pecó y pecó deliberadamente contra la sabiduría. Al final de su vida había adquirido un enorme harén, 700 esposas y 300 concubinas. Pero lo importante no es el número, sino el hecho de que tomó mujeres de aquellas naciones de las que la ley de Dios prohibía a los judíos tomar esposas. Como hombre elegido por Dios, esta prohibición le era bien conocida y, sin embargo, la quebrantó. Su pasión por las mujeres hermosas, inusuales y espectaculares llevó a Salomón al pecado. El mismo dilema. Al hombre se le da libertad. Cómo utilice los dones de Dios depende de él. Todos los dones, desde los talentos creativos hasta los dones del Espíritu Santo, no garantizan la salvación. La mera presencia y posesión de un don ni siquiera garantiza la gloria y el respeto. Supongamos que una persona tiene un talento musical otorgado por Dios o el don de enseñar. Depende de él desarrollarlo. ¿Qué hará? ¿Trabajará sobre sí mismo en esta dirección? Salomón no fue capaz de soportar esta prueba hasta el final y utilizar adecuadamente el talento que Dios le había dado. El tercer libro de los Reyes no nos dice abiertamente qué cambios internos se produjeron en el rey de Israel, pero con un alto grado de probabilidad, podemos decir que la razón principal de su caída es el orgullo, la megalomanía, o como ahora es común decir, enfermedad de las estrellas. El escollo de cualquier don de Dios es que distingue a una persona de las demás, la hace diferente y especial. Por eso es más fácil que se enorgullezca que una persona normal. Y el orgullo devasta a una persona, pierde la gracia y se vuelve impotente, abierta a la influencia de las fuerzas oscuras. Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Si una persona no se da cuenta de la manifestación del orgullo en sí misma y no lucha contra él, las consecuencias al final serán las de Salomón. Olvidando a Dios, abandonando sus mandamientos, adormecimiento de la mente y ceguera espiritual. Lo que era obvio y vital para el hombre se vuelve duro e insoportable. El hecho de que creamos en Dios, nos acordemos de Él, recemos, ayunemos, vayamos al templo. Todo esto no es solo nuestro deseo y libre elección, sino también obra de la gracia de Dios. Y empezar a atribuirnos algún mérito y olvidar el mandamiento de Cristo. Cuando hayáis cumplido todo lo que se os ha mandado, decid, siervos inútiles somos, porque hemos hecho lo que teníamos que hacer. Lucas 5:10 de la tarde. Entonces nos envanecemos y exaltamos a nuestros propios ojos. Como consecuencia, perdemos la gracia y nos convertimos en muertos espirituales. Varias debilidades son enviadas a las personas para que no se exaltan y se den cuenta de que el poder que está presente en ellas es el don de Dios. Por eso le fue revelado al apóstol Pablo por el Espíritu Santo y él escribe, pero el Señor me dijo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso me gloriaré mucho más de mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. 2 Cor. 12:9. La debilidad que le quedaba al apóstol era para recordarle que es un vaso de barro, frágil e imperfecto. Y que todo lo que posee es un don de Dios. Y Salomón, cegado por la pasión, lo olvidó. Así que la sabiduría, con todo su atractivo deseable, no es realmente un bien incondicional para el hombre. Y arrepintiéndose al final de su vida, Salomón escribe, en la mucha sabiduría hay mucho dolor, y quien multiplica el conocimiento, multiplica el dolor. SL 1:18. El apóstol Pablo habla más concretamente la ciencia burla, pero el amor edifica. 1 Corintios 8:1. Los santos padres de la Iglesia Ortodoxa nunca hablaron de sabiduría, sino que alabaron la humildad, es decir, la sabiduría que se diluye en la humildad. En verdad, el hombre solo es sabio cuando es humilde. La toma de conciencia de la propia insignificancia, impotencia, pobreza, ceguera y desnudez, hace sabio. Por eso dice Cristo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mt. 5:3. De hecho, la pobreza espiritual da a una persona incomparablemente más que la sabiduría mundana, la educación y los títulos. La hace capaz de recibir la gracia de Dios. Y si Dios está presente en un hombre por su gracia, ¿acaso tal hombre no es sabio?
Fueron nada menos que pescadores analfabetos los que difundieron por toda la tierra su predicación llena de gracia, a la que no pudieron resistirse los sabios de aquella época. Porque la locura de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. 1 Corintios 1:25 de la mañana. Y en todos los tiempos, desde el nacimiento de Cristo, hay un gran número de hechos en que personas sencillas, incultas, pero que tienen gracia de Dios, han hecho lo que muchos sabios no pudieron hacer. Así que, como muestra 3 Reyes, Salomón hizo lo que no era agradable a los ojos del Señor. Se volvió sumiso e hizo la voluntad de sus esposas extranjeras. Se llegó al punto de que el rey, de acuerdo con los deseos de sus esposas, construyó santuarios, en la montaña frente a Jerusalén, a los ídolos de Amos y Moloc, que son llamados en la Biblia, la abominación de Moab, y, la abominación de los amonitas. En el futuro se derramará mucha sangre en la tierra de Israel a causa de estos ídolos. Y así, el hombre más sabio de la tierra, el rey Salomón, construyó primero santuarios de ídolos, en la ciudad santa de Jerusalén. Incluso un hombre sabio puede ser llevado a tal locura si no honra a Dios y guarda sus mandamientos. La desobediencia y la confianza en la propia mente pueden volver loco a un hombre. El profeta Samuel tuvo unas palabras muy importantes para el rechazado rey Saúl. La obediencia es mejor que el sacrificio y la obediencia es mejor que el tuk de las ovejas. 1 Samuel 15:22. Cualquier don de Dios, ya sea sabiduría, o aprendizaje, solo será para bien cuando su poseedor guarde los mandamientos de Dios. De lo contrario, la persona pierde el don y no obtiene ningún beneficio. Por tanto, la verdadera sabiduría obtiene su poder a través de la obediencia a Dios. El ejemplo para nosotros los cristianos es Jesucristo, que nunca revela su sabiduría deliberadamente, sino que lo hace de forma oculta y discreta, a menudo en parábolas y a menudo en preguntas cuando es tentado por los fariseos y los escribas. Al ocultar su sabiduría, muestra a la gente un camino diferente en el que nunca tropezarán. El apóstol Pablo lo expresó así: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre, FLP. 2 en 8-9. Esto es lo que nos enseña la historia bíblica del Antiguo Testamento y nuestro Señor Jesucristo en su Evangelio.